Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios bendiga su vida. Guste saludarle. Mire, ¿sabe usted que si hay algo que provoca que las puertas se abran para recibir cosas más grandes de parte de Dios, eso será el marcar la diferencia usted y yo en nuestras vidas, con nuestras vidas? Amén. Si hay algo que puede provocar que usted y yo recibamos aquello que muchas veces cuesta tanto, le cuesta tanto a lo mejor a otra gente recibir, es que usted y yo marquemos la diferencia. Amén. Es que usted y yo marquemos la diferencia. ¿Por qué? Porque nadie puede pretender recibir algo más grande de parte de Dios si no busca esforzarse y marcar la diferencia en todo lo que haga. Amén. Acuérdese que Josué tenía la labor de conquistar la tierra. Y Dios le dice a Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice, no temas ni desmayes. O sea, Josué tenía la tarea, el mandato de marcar la diferencia, de esforzarse y ser valiente, porque después continúa diciendo, y esfuérzate y sé muy valiente, le vuelve a repetir el Señor. ¿Por qué le dice? Para hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó a hacer, o sea, todo lo que usted y yo escuchamos conforme a la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero hablarle de un hombre el cual se menciona muy poco en la Biblia, pero que marcó la diferencia. ¿Sí? Le quiero hablar de un hombre que aparece muy poco el nombre de él en la Escritura, pero que marcó la diferencia. ¿Y por qué marcó la diferencia? Porque la Escritura pues dice que aquel hombre no solo caminó con Dios, escúcheme bien, sino que fue fiel a Dios también. ¿Sí? Claro, sino que hizo cosas también para marcar esa diferencia, aunque quedó muy poco en la Escritura, pero la Escritura habla muy claramente de él. Y de ese hombre le quiero hablar el día de hoy, el cual se menciona muy poco en la Biblia, pero que sí se menciona lo suficiente como para colocarlo, por ejemplo, en cuanto a marcar la diferencia. Se menciona lo suficiente como para que su nombre trascienda y se convierta en un claro ejemplo a seguir. ¿Ya? ¿Y por qué en un claro ejemplo a seguir? Porque este hombre simplemente marcó la diferencia. Escuche bien. ¿Por qué un claro ejemplo a seguir? Porque marcó la diferencia. La Biblia lo muestra así. Y el día de hoy quiero hablarle otro poco de este hombre que aparece en las Escrituras, porque la Biblia enfatiza que, le repito, marcó la diferencia. ¿Y por qué le repito tantas veces eso? Porque usted y yo somos llamados a marcar la diferencia. Usted y yo somos llamados por Dios a marcar la diferencia, a hacer cosas diferentes. El libro de Génesis en el capítulo 6 dice que con la cantidad de gente que estaba poblando la tierra, la maldad había crecido. Porque muchos empezaron, ¿por qué la maldad había crecido? Porque dice que muchos empezaron a apartarse de Dios. Muchos empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Eso dice Génesis capítulo 6, verso 5, coloquémoslo allí. Dice que la maldad de los hombres sobre la tierra era tanta que todo lo que sentían era continuamente hacer lo malo. Cuando la maldad aumenta en el hombre lo único que piensa es en hacer lo malo. Por eso cuando nos apartamos de Dios, a usted le dan ganas de hacer muchas cosas que ya había dejado. Cuando el hombre se aparta de Dios, vuelven los deseos, vuelven los pensamientos, vuelven aquellas cosas que cuando llegamos a Dios quedaron atrás. Por eso el hombre va de continuo siempre en caída libre, siempre va de continuo a hacer lo que no agrada a Dios. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer este verso y después vamos a ver otros. Dice así en el nombre de Jesús. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No era poca, era mucha. Y que todo designio, intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que no salían de algo malo que hacían y ya estaban pensando en hacer otra cosa mala. Era de continuo solamente el mal. Aquí dice que el Señor vio que la gente estaba en esa condición, que la gente en la tierra era muy mala.
y que todo lo que siempre pensaban no era otra cosa más que la maldad. Ese era el pensamiento de la gente en ese tiempo en la tierra, en ese momento, en esa época. Era solo hacer el mal. Y en medio de esa generación perversa, en medio de esa generación mala, en medio de esa generación que se había olvidado de Dios, había un hombre valiente que marcó la diferencia. Escuche bien, los tiempos de antes están como los tiempos de ahora. ¿Sí? Los tiempos, usted sabe que de ahora no son los tiempos de antes. La gente está mala. La gente en la tierra ha aumentado en cuanto a la maldad. Hoy día se mata por nada. Hoy día le roban a alguien y más encima, aparte de robarle, lo asesinan. Así estaba en esos tiempos la tierra. ¿Y por qué estaba así? Porque la maldad había aumentado. Pero había un hombre que marcaba la diferencia. Había un hombre, escuche bien, valiente, que marcaba la diferencia. Y es lo que Dios está buscando en la iglesia en este tiempo. Gente que pueda marcar la diferencia. Gente que sea valiente, que no tenga problema en hablar de Dios, en hablar de Cristo, en presentarla, en llevarle a Cristo a la gente. Porque los tiempos están como antes, están malos. Allí hubo un hombre que siempre buscó agradar a Dios. Escuche bien esto, aunque él viviera cerca de gente que no lo hacía, él buscaba agradar a Dios. ¿Sí? Aunque estuviera rodeado de gente que era mala, perversa, que no buscaba a Dios, no respetaba a Dios, él buscaba, era valiente porque él buscaba agradar a Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Independiente a nuestras amistades, independiente a nuestros círculos, nosotros debemos buscar agradar a Dios. Debemos ser valientes para hablar del Evangelio, para hablar de Cristo a la gente. Porque la gente necesita en este tiempo malo conocer lo bueno, conocer a Cristo. Aunque él viviera cerca de gente que no lo hacía, aunque él viviera cerca de gente que no respetaba a Dios, él buscaba agradar a Dios, buscaba ser valiente. Claro, buscaba ser valiente, buscaba hacer algo diferente a lo que oía, decían y él veía en los demás. Y ese hombre se llama Enoc. Escuche bien, y ese hombre se llama Enoc, el abuelo de Noé. Diga conmigo Enoc. Enoc, el abuelo de Noé. ¿Sí? Ese hombre aún dice la Biblia que vivía rodeado de la maldad de los hombres en la tierra. Rodeado, escúcheme bien, de gente que lo único que pensaba era hacer el mal y el mal. Ese hombre buscó agradar a Dios. Un hombre el cual su nombre a lo mejor no aparece muchas veces en las escrituras bíblicas, pero marcó la diferencia. Escuche bien, no aparece su nombre en muchas citas bíblicas. Aparece en Génesis y aparece en Hebreos, pero muy corto se habla de él. Pero cuando usted lee de él, usted ve que él marcó la diferencia. ¿Y sabe por qué marcó la diferencia? Porque Dios también después marca la diferencia con él. No solo él marca la diferencia, sino que como retribución Dios también marca la diferencia con aquel hombre llamado Enoc. Un hombre el cual su nombre a lo mejor no aparece muchas veces en las escrituras bíblicas, pero marcó la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Enoc para marcar la diferencia? ¿Qué hizo? Y para eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. ¿Qué hizo Enoc para marcar la diferencia? Y dice el libro de Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, dice así en el nombre de Jesús. Dice que vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Yo he hablado una o dos veces, creo yo, desde el momento que predico, de Enoc, capaz que haya sido una, a lo mejor no dos. Y siempre me llamó la atención que Enoc vivió menos años que su generación pasada. Todos vivían 900 años, 800 años, él vivió menos. Pero el único, escúcheme bien, que no vio muerte fue Enoc.
Los demás todos murieron. Me acuerdo un mensaje de Enoc que prediqué o que hablé de aquello. Aquí en Génesis 5, 21 al 24 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Escuche bien. Y caminó Enoc con Dios. Esa es una de las diferencias. Es una de las cosas que hizo Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, verso 23 dice, y fueron todos los días de Enoc, todos los días, 365 años. Verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Escúcheme bien, porque le llevó Dios. Porque eso hace el caminar con Dios. Eso hace el caminar con Dios. Eso hace el caminar conforme a lo que Dios dice. Escuche bien, en medio de una generación mala, en medio de una generación perversa e incrédula, Enoc, o mejor dicho, en medio de caminar en todo eso, el caminar con Dios, el caminar conforme a la palabra de Dios, nos lleva a alcanzar cosas, escúcheme bien, que marcan también la diferencia en nuestras vidas. La Biblia dice que Enoc no vio muerte, se lo llevó Dios. O sea, Enoc, por caminar con Dios, por caminar en la voluntad de Dios, ¿sabe lo que pasó con él? Dios hizo algo diferente también en la vida de él. ¿Y cuántos de nosotros queremos que Dios haga cosas diferentes? Yo creo que todos queremos que Dios haga algo diferente en nosotros. Pero para que venga esa diferencia o Dios haga algo extraordinario y diferente, nosotros necesitamos, usted y yo también, caminar conforme a lo que establece Dios. Le decía que en medio de una generación mala, en medio de una generación perversa e incrédula, es el caminar con Dios lo que nos lleva a marcar la diferencia. Y caminó Enoc con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de una generación mala que andaba según sus propios deseos, la Biblia dice que Enoc se dedicó con valentía a confrontar a esa generación, convirtiéndose en un mensajero de Dios. El caminar con Dios no es solo estar en la iglesia. El caminar con Dios es recibirlo de Dios para poder nosotros hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con eso que recibimos. Enoc se dedicó con valentía a confrontar a esa generación, convirtiéndose en un mensajero de Dios. Enoc caminó con Dios porque se convirtió en un mensajero de Dios, se convirtió en un profeta. ¿Por qué? Porque le hablaba a esa gente perversa. Acuérdese que vivía en tiempo en donde todo era malo, en donde la tierra estaba corrompida, el hombre se había corrompido, se había apartado de Dios y solo su pensamiento era hacer lo malo y lo malo. Pero dice la Biblia que Dios que no caminó con Dios porque se convirtió en un mensajero de Dios. Se convirtió en un profeta que le hablaba a gente perversa de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de volver su mirada a Dios, porque si ellos seguían en su maldad, Enoc les decía que Dios traería juicio sobre ellos. Escuchen lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, de estos también profetizó Enoc, dice el libro de Judas. Séptimo dice desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra ellos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Estos son murmuradores. Aquí el libro de Judas habla de lo que no hizo. Escuche bien lo que dice el primer verso, el que le leí del libro de Judas, se lo repito. Dice, de estos también profetizó Enoc. O sea, cuando uno lee el libro de Judas, uno entiende el por qué o cómo fue que Enoc caminó con Dios. Porque dice la Biblia que él caminó con Dios y agradó a Dios.
Porque una cosa es caminar con Dios, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es buscar agradar a Dios por medio de la voluntad de Dios. Son dos cosas, por eso me llamaba la atención y veía las concordancias y veía el libro de Judas y decía, pero ¿por qué agradó a Dios? Y leía acá la Reina Valera y lo llevaba a otra versión más que clarificaba más y entendía que era eso. Por eso de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, Enoc habló, confrontó a esa generación en el tiempo en el cual también él vivió. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él, en contra de Dios. Por eso dice el verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. A esto se dedicó Enoc. Se dedicó a darles un mensaje a esa generación mala. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Si queremos caminar con Dios, agradando también a Dios. Y hay algo interesante que quiero resaltar acá. Y es que Enoc no solo se dedicó a dar un mensaje, sino que dice el libro de Génesis en el capítulo 5, verso 21 al 24, que Enoc se dedicó a caminar con Dios. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es agradar a Dios? ¿Sabe lo que es? Es tener que confrontar a la gente aunque no le guste. Es tener que confrontar el pecado, la desobediencia, hermano, la altivez, aunque a la gente no le guste. Le repito, en medio de una generación mala y perversa, en medio de esa generación apartada de Dios, Enoc no cayó, sino que la Biblia dice que caminó con Dios. Y le repito esto porque no permitió que su vida fuera arrastrada por la maldad de ellos. Aún estando rodeado de la maldad, aún estando viviendo en medio de tanta gente mala, él no permitió que su vida fuera arrastrada a eso. Sino que no permaneció fiel a Dios a pesar de que las circunstancias que le rodeaban no eran las mejores. A pesar de todas las situaciones y circunstancias de que a lo mejor no eran mejores, no eran las mejores, Enoc caminó con Dios y dice la Biblia que agradó a Dios. ¿Y qué le digo con esto? Que Enoc, a pesar de lo que vivía y lo que lo rodeaba, él no dejó de hacer lo correcto. Que a pesar de lo que él vivía y de todo lo que lo rodeaba, Enoc nunca dejó de hacer lo correcto delante de Dios. Y esto, escúcheme bien, son cosas fundamentales para usted no solo caminar con Dios, sino que buscar agradarle. Porque mucha gente, dice la Biblia, le va a decir cuando venga Cristo, Señor, Señor. Y Él les va a decir, no os conozco. Escúcheme bien, no porque no hayan caminado con Dios, porque dice la Biblia que ellos les van a decir, pero si nosotros oramos, predicamos, estuvimos en las plazas, pusimos manos. Y Jesús les va a decir, no os conozco. ¿Sabe por qué? Porque caminaron con Él, sí, pero nunca buscaron hacer la voluntad de Dios. Nunca buscaron agradar a Dios. ¿Sabe lo que agrada a Dios? Es que usted y yo hagamos su voluntad. Es que usted y yo hagamos su voluntad. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Claro, nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Como tampoco Enoc dejó de cumplir su propósito. Y por esas razones, por agradar a Dios, por caminar con Dios y por no dejar lo correcto, por no dejar de cumplir su propósito, fue que marcó la diferencia y Dios también hizo algo diferente con Enoc. Y Dios también, escucha bien, hizo algo diferente con Enoc. Dice la Biblia que Dios se lo llevó, que él no vio muerte.
Escuche bien, que él no vio muerte. Dice que Dios lo traspuso. O sea, él por esforzarse, escuche bien, por caminar con Dios y hacer lo que le agradaba a Dios, Dios también hizo algo diferente. ¿Y cuántos quieren que Dios haga algo diferente con usted? ¿Usted quiere que Dios haga algo diferente con usted? Entonces usted tiene que aprender a hacer cosas diferentes también para Dios. Porque podemos caminar toda una vida con el Señor. Escuche bien, pero eso no nos garantiza que usted y yo estemos agradando a Dios. Porque todo el que quiera algo diferente de parte de Dios, esa persona tendrá que marcar la diferencia. Porque muchos pueden querer caminar con Dios, pero para hacerlo, escuche bien, hay que estar dispuesto a marcar la diferencia. Claro, hay que estar dispuesto a marcar la diferencia, porque ¿cuántos quieren caminar con Dios? Todos. La pregunta es ¿cuántos quieren estar en obediencia? Porque eso marca la diferencia. Eso nos distingue con los demás. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Caminar con Dios, le dije, no es solo estar en la iglesia. Caminar con Dios no es solo tener un buen deseo. Caminar con Dios no es solo decir, yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Sino que caminar con Dios es tener actitudes diferentes, responsabilidades diferentes. Caminar con Dios es tener un respeto diferente. Caminar con Dios es hacer las cosas ya no como las hacía antes, sino que ahora como las demanda Dios. Porque escucha, aquí hay gente que quería caminar con Dios. Aquí dice en Lucas 9, 57 al 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, un hombre, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor, Señor, cuenta conmigo para todo? O le hemos dicho al Señor, aquí estoy, haz de mí como quieras. Yo creo que más de alguno le ha dicho. Aquí hay un hombre que le dice así a Jesús. Le dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Escuche bien. Mire la respuesta de Jesús. 58. Y le dijo Jesús, diga conmigo, responsabilidad y compromiso. Aquí Jesús sabe lo que hace. Coloca la responsabilidad y el compromiso a ese hombre que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y vamos a ver lo que pasa con esa persona. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe lo que pasó con ese varón? No se supo más de él. No se supo más de él, la Biblia no habla más de él. Pero le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. Y cuando Jesús le dice, hey, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Me imagino que le dijo que sí. Jesús le dijo, ok, estas serán tus responsabilidades y el compromiso que estás haciendo. Y cuando le habla Jesús aquí de la responsabilidad y el compromiso, no se supo más de él. Verso 59, hay otro. Diga conmigo, hay otro. Y dijo, ahora Jesús le dice a otro. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, escúcheme, aquel que Jesús lo llamó, le respondió y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Diga conmigo, excusas. 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios y predica. Verso, y no se supo más de él tampoco, porque ahí vemos un segundo caso. Vamos al tercero, 61. Estamos hablando de caminar con Dios y agradar a Dios. ¿Sí? Entonces también, ahora otro le dijo a Jesús. Es otro que le habla a Jesús ahora. Jesús al segundo le habló él. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Mire, pero lo condiciona. Tercer caso. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero mire,
El compromiso de ese tercero tenía una condición. ¿Y cuál era la condición? Que lo dejara hacer todo lo que él tenía que hacer primero para después hacer lo que le estaba pidiendo hacer a Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, diga conmigo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, déjame primero hacer lo que yo quiero y después haré lo que te estoy pidiendo hacer. 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escúcheme bien. Aquí puso el colador nuestro Señor Jesucristo. Aquí donde Jesús coloca el colador, ese colador, y dice, este sí, y a este hay que enseñarlo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, que acepta el compromiso, que acepta servir a Dios, porque a Dios a quien se sirve. Ninguno que acepta servir a Dios, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para lo que está pidiendo hacer. Es apto para lo que desea hacer. Es apto para lo que anhela hacer, porque el anhelo, el deseo es una cosa, el compromiso es otro. La responsabilidad es otra. Y cuando nosotros buscamos servir a Dios voluntariamente, lo primero que nos demanda el Señor es compromiso y responsabilidad con lo suyo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si queremos no solo caminar con Dios, porque ¿cuántos quieren caminar con Dios? A ver, levante su mano para saber si... Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Entonces es eso lo que a usted le va a demandar compromiso. No el caminar con Dios, el agradar a Dios. Porque el caminar con Dios, escúcheme bien, cualquiera lo acepta, cualquiera lo anhela, cualquiera lo quiere. Pero el agradar a Dios es lo que demanda tu compromiso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe para qué es lo que es? ¿Para buscar cosas? No. Es para escuchar a Dios, oír a Dios y obedecer a Dios conforme a lo que Él nos habla. Porque para eso es la fe, es para direccionar nuestra vista, nuestro corazón, nuestra confianza y esperanza en el Señor. Entonces le decía, si queremos no solo caminar con Dios, sino también buscar agradar a Dios, debemos buscar marcar la diferencia. Escuche bien, debemos buscar marcar la diferencia. Porque muchos a lo mejor queremos caminar con Dios, le decía. Pero la pregunta es, ¿cuántos quieren agradarlo? ¿Cuántos quieren agradarlo? Y Enoc, ¿sabe por qué dice la Biblia que agradó a Dios? Porque confrontó lo que tenía que confrontar. Aunque todo lo que lo rodeaba era muy contrario a lo que Dios, él sabía que de parte de Dios tenía que hacer. Por eso es que hay cosas que tienen que empezar a cambiar. Porque todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Y Corintios 13 dice que cuando yo era niño, pensaba como niño, me comportaba como niño. Pero dice que ya una vez que yo crecí, fui grande, dice, da a entender que eso ya lo dejó. Y muchas veces nosotros cuando grandes seguimos con las mismas actitudes de niño. Y esas actitudes de niño me pueden hacer caminar con Dios, pero no agradar a Dios. Y ahí está el problema del por qué hay cosas que muchas veces no marcan la diferencia tampoco de parte de Dios en nuestra vida. Porque dice la Biblia que no caminó con Dios, agradó a Dios y Dios lo traspuso, él no vio muerto. O sea, Dios hizo algo extraordinario también con Enoc. No solo Enoc buscó agradar a Dios, sino que Dios también buscó hacer algo con Enoc. Algo diferente a lo que hizo con los demás. Porque el caminar con Dios es bueno. Pero
será el agradar a Dios lo que marcará la diferencia en su vida. Eso será lo que atraerá lo diferente también de parte de Dios para usted. Y se lo digo porque esas fueron las razones que marcaron la diferencia también en Enoc. De ese hombre que se habla muy poco en la Biblia, pero que es categórica la palabra de Dios cuando habla de él. Dice, él agradó a Dios, caminó con Dios, agradó con Dios, y Dios también hizo algo extraordinario en Enoc. Y Dios también hizo algo extraordinario en Enoc. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que Enoc hacía para el Señor se lo tomaba, escúcheme, con respeto y reverencia. Por eso agradaba a Dios. Porque lo que él hacía no le importaba de que a la gente que confrontaba, escúcheme bien, lo recibiera o lo rechazara, sino que él hacía lo que él creía correcto para su vida. Por eso es que cuando él, antes de ver muerte, Dios hizo algo extraordinario con él. Y yo le preguntaba a usted, ¿cuántos quieren ver algo más grande que Dios haga con su vida? Porque esta es una clave, una llave. Es una llave, escúcheme bien, que activa, que abre una puerta para que Dios haga algo extraordinario también con usted o en el área que usted necesita. Es una clave, lo hizo con Enoc. Y la Biblia dice que lo que está escrito quedó escrito para enseñanza nuestra, o sea, para que usted y yo podamos tomarlo, imitarlo también. Claro, para que lo podamos hacer conforme a lo que Dios nos habla, nos enseña en las Escrituras. Yo quiero que Dios haga algo extraordinario conmigo. Pero Dios me dice, te tienes que esforzar, no solo por caminar, no solo por estar en la iglesia. Para mí caminar es estar en la iglesia. Pero agradar a Dios es hacer lo que en ese lugar Dios también me enseña. Agradar a Dios es hacer lo que Dios me habla y me dice que yo tengo que alcanzar y tengo que hacer. Porque cuando yo leía en Génesis y agradó a Dios, porque caminó con Dios y agradó a Dios, yo dije, ¿pero por qué? Si no, eso nos dice eso de los demás también, hubieron tanta gente que caminó con Dios y buscó agradar a Dios. Y cuando vi la concordancia me voy a Judas y digo, ahí estamos. Porque él confrontó a esa generación. Y me voy a Génesis 5 y después a Génesis 6 y digo, claro, la tierra así estaba. Y muchas veces, escúcheme bien, nuestra tierra está así. Mal. Llena de maldad. Escúcheme bien. Llena de maldad. Llena de cosas malas. Y necesitamos ser confrontados. ¿Para qué cosa? No solo para estar en la iglesia, sino para buscar lo principal, que es agradar a Dios. Claro, buscar lo principal, que es agradar a Dios, porque eso será lo que vendrá como a marcar la diferencia también en lo que usted y yo queremos para nuestras vidas. Porque esas fueron las razones. Esas fueron las razones que marcaron la diferencia en Enoc. Fue por agradar a Dios, fue por caminar con Dios, fue por no dejar de hacer lo correcto. Escúcheme bien, que Enoc, dice la Biblia, y da a entender que agradó a Dios. Es por cumplir su propósito, que el libro de Hebreos lo incluye entre los hombres llamados los héroes de la fe también. Escucha, aparece, lo que más aparece de Enoc es que agradó a Dios, caminó con él y agradó a Dios. Que confrontó al pueblo y después aparece como héroe de la fe, después aparece lo que profetizó Enoc y no aparece más de Enoc. Pero aparece algo importantísimo, esas dos palabras, caminó con Dios y agradó a Dios, esas dos frases, que no aparecen con los demás. Por eso él tuvo una muerte diferente, o sea, no tuvo muerte, fue traspuesto, o sea, algo especial Dios hizo con él, extraordinario, porque hay algo que marcó la diferencia también en la vida de Enoc. Fue porque marcó la diferencia en medio de una generación y un tiempo difícil. Fue porque marcó la diferencia en medio de una generación maligna y corrupta. Pero fue esa actitud correcta de Enoc lo que lo llevó a recibir algo especial también de parte de Dios. Por eso le decía, ¿cuántos quieren algo mejor, algo especial de parte de Dios? Yo lo quiero, yo creo que usted también lo quiere. Entonces necesitamos aprender de esa actitud de Enoc. Necesitamos aprender de esa actitud, tomarlo por ejemplo y decir, no, yo no solo quiero estar en la iglesia, sino que quiero ser también un hombre, una mujer de Dios responsable con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios ha hecho en mi vida, con lo que Dios está haciendo en mi casa. Necesitamos tener una actitud correcta. Necesitamos aprender de lo que establece la Biblia.
Nosotros tenemos que dejar de lado esa frase que tenemos como tanto. De repente ese como tanto nos pone conformistas. Ese como tanto nos hace irresponsables. Ese como tanto nos hace andar corriendo siempre. Cuando nosotros debemos buscar tener esa actitud que tuvo Enoc, agradar a Dios, mire qué fácil. Caminar con Él y buscar agradarlo. ¿Cómo busco agradar a Dios? Un ejemplo, ¿cómo a usted le agrada? ¿O cómo a usted le gusta que le agraden sus hijos? ¿Cómo le gusta? Decían obediente, ¿cierto? Cariñoso, ¿no? ¿Cierto que sí? Que le den besitos por aquí, mi hijo Abdía me da por aquí, me agarra besitos, me abraza, dame un abrazo, me dice, me agrada. Pero más me agrada que sea obediente y responsable. ¿Y qué cree usted que busca Dios? Que le digamos solo que lo amamos, que le tiremos besitos para arriba. O Dios busca que seamos obedientes y responsables con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué le digo responsable con lo que Dios nos ha dado? Porque la Biblia dice que un día vamos a llegar delante de Él y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en ti? Nos va a preguntar, se lo digo, se nos va a preguntar. Lo dice Apocalipsis, nos va a preguntar, nos va a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó primero con mi hijo que te di? ¿Qué pasó con lo que te entregué a través de él? ¿Qué pasó con esa salvación que yo te di? ¿Qué pasó con los talentos, los dones, las habilidades que he puesto en ti? Dios nos va a preguntar por todo. Lo dice la Biblia, por todo, hasta por el tiempo que hay de ociosidad. Entonces lo que le estoy hablando no está apartado de la Biblia ni antojadizo, sino que tiene que ver, escúcheme bien, con algo que está escrito para que usted y yo cambiemos nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de ser, de comportarnos. De entender que las cosas grandes de Dios vienen porque usted, escúcheme, no solo camina con Dios, no solo está en la iglesia, sino que tiene actitudes de un hijo de Dios, de una hija de Dios. El libro de Hebreos 11:15 dice, por la fe Enoc, escuche bien. Hebreos 11:15 dice, por la fe Enoc. Dice, fue traspuesto para no ver muerte. ¿Eso dice? 11:15. Me equivoqué yo en la cita. Por la fe no, fue traspuesto. 11:12 es. Búscalo ahí, a ver, yo lo tengo acá, va a estar la letra muy chica. Búscame la cita ahí, por favor. O si alguien me ayuda ahí con la cita esa. Ahí está. No, la misma Sara, no. ¿Ah? Sí, en hebreo es 11. 11:5, no 11:15. Ya. Ahí está. Que aquí ya no veo la Biblia ya. 11:5. Se me pasó un 1. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Escúchame bien. ¿Sabe lo que recibió Enoc? Algo diferente. Diga conmigo algo diferente. Algo diferente a todo lo que recibieron los demás. Toda su generación pasada vivieron quizás 500 años más que Enoc, pero todos murieron. El único que no vio muerte, que recibió algo diferente de parte de Dios, fue Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio. ¿De qué cosa? De haber agradado a Dios. Antes de que todo eso ocurriera, él dio testimonio de que no solamente caminó con Dios, sino que buscó agradar a Dios. Y agradar a Dios es buscar hacer lo que Dios nos dice. Y en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice. Que Enoc no vio muerte, sino que fue arrebatado por Dios, escúcheme bien, para no verla.
Entonces, si queremos ver cosas diferentes de parte de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas que marquen la diferencia. Y las cosas que marcan la diferencia, ¿sabe qué es lo que es? Es cuando nuestra conducta cambia. ¿Cómo usted nota que hay algo que no ha cambiado en alguien? Porque sus actitudes siguen siendo las mismas. ¿Sí o no? Usted dice, no, este no ha cambiado. O sea, eso quiere decir que no está buscando marcar la diferencia de lo que hacía antes, ¿cierto que sí o no? Sino que su conducta es la misma, la de antes y la de ahora. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, nuestra conducta cambia, pues. ¿Sabe por qué cambia? Porque no es lo que digo que tengo, es lo que ahora se me ve y se me nota. ¿Y cómo ocurre eso? A través de nuestras actitudes, nuestras conductas. Vuelve de nuevo a Hebreos 11:5. Lo que le digo está ahí en ese verso. Y antes que fuese traspuesto, diga conmigo, se le notó a Enoc. Eso da a entender ahí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber cambiado, de haber sido diferente. Tuvo testimonio, o sea, su conducta, su manera de comportarse, de servir, de agradar a Dios fue diferente. Cosas que vayan más allá de solo querer estar en la iglesia, son las que usted y yo necesitamos buscar. Necesitamos buscar cosas que vayan más allá que querer estar en la iglesia. Cosas que sean diferentes, cosas que busquen agradar a Dios, cosas que hagan cosas que se hagan con actitudes correctas. Porque esas son las cosas, escúcheme bien, que marcarán la diferencia en ustedes en cuanto a su servicio a Dios. Por eso Jesús en Lucas 9:57, el hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo. Pero ¿sabe cómo quería hacerlo? Sin cambiar su conducta, sin cambiar su forma. ¿Sabe cómo quería ese hombre seguir a Jesús a donde fuera que fuese? Con las mismas actitudes que tenía en su vida normal, haciendo las mismas cosas que hacía antes. Escuche bien, quería seguir a Jesús sin querer que hubieran cambios, sin querer esforzarse, sin querer que hubiese algo diferente. Lucas 9:57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quiere que le diga algo? Gente que le habla así al Señor vamos a encontrar siempre. Siempre habrá gente que le va a decir al Señor, no, yo te amo con todo mi corazón. Yo te quiero servir, Señor. Gente así usted va a pillar siempre. Pero gente que marque la diferencia, no siempre. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que marca la diferencia primero necesita una actitud, un cambio. Necesita sacar ese como tanto. Y necesita tomarse más en serio las cosas de Dios. Este hombre dijo, a ver, yo te quiero seguir donde quiera que vayas, Señor. El Señor le dijo, ya, ok. Coloca el 58. Le dijo, mira, esto y esto es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que cambiar tu condición, tu conducta de vida. ¿Por qué le dijo? Porque esto requiere esfuerzo, sacrificio, pagar un precio. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre le dice, mira, no tiene dónde descansar, recostarse. O sea, esto es de ponerle el hombro y ser responsable con ello. Eso le da a entender Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre le dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. Y no se supo más de él. Y aquí, ¿sabe lo que hace Jesús? Lo confronta. Le dice, mira, para que pueda hacerse realidad lo que tú quieres, tienes que ser, le dijo, literalmente vas a tener que tener compromiso y responsabilidades.
Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Gente así le dije, vamos a encontrar siempre. ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, hoy me gustaría trabajar al lado de usted? No lo veo. Y no lo veo no porque yo no quiera, porque hace falta mucha en la mies. ¿Sabe por qué no los veo? Porque somos carta leída. Por eso que el que quiere se va a esforzar. Y se va a esforzar no para ser, escúcheme bien, responsable con la gente, sino con lo que Dios le entregó. Porque si usted le pasa un arma a un niño chico, ¿sabe lo que hacer el niño chico? Va a buscar cómo apretar el gatillo para cualquier lado, ¿no? ¿Y sabe lo que va a hacer con el arma? Va a dañar. Y cuando Dios nos entrega algo a nosotros que no sabemos usar, dañamos a los demás. Dañamos a los demás. Por eso Dios nos tiene que confrontar. Escúcheme bien, y antes de colocar una responsabilidad, primero nos tiene que enseñar. Pero gente determinada, gente respetuosa, gente responsable, gente que ama a su prójimo y las cosas de Dios, no es fácil encontrarla. Gente que quiera caminar con Dios, le estoy hablando, y gente que quiera agradar a Dios, cuesta hallarlas. Y es por eso que a esa gente, aunque no les guste, hay que enseñarlas, pues. Porque Dios está necesitado de esa gente. Y como Dios está necesitado de esa gente, el hombre no la puede desechar, pero hay que enseñarlas. Lucas 9, 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y bastó que Jesús le hablara de esto, escúcheme bien, para que la Biblia no hable más de este hombre. Bastó de que le hablara de la responsabilidad para que este hombre se perdiese en esa historia bíblica. Entonces claramente no, que recibió algo especial de parte de Dios, y lo recibió no solo por caminar con Dios como muchos de nosotros hoy en día, sino que fue porque marcó la diferencia. Claro, y esa diferencia fue no solo caminar con Dios, sino buscar agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Buscar agradarlo a Él. Y para agradarlo usted lo tiene que tener en el lugar que corresponde, si no, usted no podrá servir a dos señores. Porque servirá a uno, dice la Biblia, y al otro no. Por eso que la gran pregunta que todos deberíamos hacernos el día de hoy es, ¿estamos marcando la diferencia? Usted y yo estamos esperando grandes cosas de Dios. ¿Qué estamos esperando grandes cosas de Dios? Usted y yo hagámonos esa pregunta. ¿Estamos marcando la diferencia? Con lo poco, con lo mucho que Dios ha puesto en nosotros, ¿estamos marcando la diferencia? ¿O solo estamos jugando a la iglesia? Porque cuando Dios coloca algo en tu vida es para que marque la diferencia. ¿Realmente estamos marcando la diferencia en medio de todo lo que estamos esperando de parte de Dios? ¿Estamos marcando la diferencia aún en medio de todo lo que podamos estar viviendo o te puede estar rodeando? ¿O solo estamos buscando caminar con Dios? Como lo quería hacer este hombre, del cual nos habla el libro de Lucas, pero sin ningún compromiso con Dios. Porque Jesús le dijo, esto que tú quieres, le dijo, es de esfuerzo. Cuando le habla al hombre de ahí de Lucas. Esto que tú quieres es de sacrificio, le dijo, es de fe, es de responsabilidad, es de mirarlo con temor y temblor. Es buscando agradar a Dios, le dijo Jesús. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿estamos marcando la diferencia como lo hizo Enoc?
caminar con Dios y buscar agradar a Dios en ese caminar nuestro. Escuche lo que dice Isaías 5:20, dice que estamos en un mundo en donde muchos le llaman malo a lo bueno. Y a lo bueno le llaman malo, y que también ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso es como decir, como tanto. Ponemos lo dulce como por algo amargo, o sea, lo que está consagrado a Dios, apartado para Dios, lo ponemos como algo común. Ese como tanto es algo que usted tiene que arrancar porque es diabólico. Hay de los que a lo malo le dicen, bueno, eso es por el como tanto. Cuando sabemos lo que dice Dios, sabemos a lo que nos llamó el Señor, sabemos lo que Dios requiere con nosotros, hermano, y lo tomamos como ya, así, como tanto. Y dice la Biblia que hay Unai. Claro, Unai, ¿sabe qué es lo que es? Es la mano de Dios sobre aquellos que piensan así, que hacen así, que dicen así, que miran las cosas de Dios así. Hay Unai, dice, para ellos. Por eso usted tiene que conocer lo que dice la Biblia. Porque pueden ser que hayan cosas que no, que se traban y van a estar trabadas porque usted, escúchame, está buscando hacerlas conforme a como piensa y no conforme a como Dios enseña. Hay de los que a lo malo dicen bueno, escúcheme bien, y a lo bueno, malo. Eso es, a lo bueno que no hablan como tanto. Que hacen de la luz tiniebla. O sea, escúcheme bien, que no hay un buen ejemplo en ellos. ¿Qué dijo Jesús acerca de la luz? Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Claro, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, no podemos hacer de la luz tinieblas, pues. De la luz no podemos hacer tinieblas, no podemos dar malos ejemplos. Si Dios nos ha puesto, escúcheme bien, escúcheme, en lugar de privilegio no podemos hacer de la luz tinieblas, porque hay Unai. Y a lo bueno malo es que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. O sea, y lo malo, no, Dios conoce. Y lo malo, decimos, no, total, Dios conoce. Y a lo bueno decimos, como tanto. Eso quiere decir ahí que ponen lo amargo, lo malo, por bueno, por dulce. Y lo dulce, por amargo. Verso 21. Dice, hay de los sabios en sus propios, hay de los sabios en sus propios pensamientos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y los que no lo son delante de Dios. Pero sí en sus propias opiniones, sí en sus propios pensamientos, sí creyendo que sus conductas son correctas. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, o sea, para lo del mundo. Valientes para desobedecer, valientes para hacer lo que hacen lo malo. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Los que justifican lo malo del mundo y al impío, escúcheme bien, es como decir así, reclaman contra ellos. Entonces no podemos ser como el mundo o como la gente que avala su sistema. No podemos poner lo amargo por dulce. Lo que dice el mundo por bueno.
Y lo dulce, lo que nos enseña y nos habla Dios por amargo, lo que nos habla y nos enseña el Señor por malo, no podemos hacer eso. Aunque Isaías dice que nos vamos a encontrar con gente que será así, gente que rechazará la enseñanza del Señor, con gente que despreciarán su mensaje creyéndose gente sabia e inteligente. Usted lo puede seguir leyendo en Isaías después más hasta el 25. Isaías da a entender y conocer que nos vamos a encontrar con gente así. Por eso, usted, ¿qué quiere? ¿Caminar solo con Dios? Como quería aquel hombre de Lucas. ¿O quiere realmente hacer la voluntad de Dios? Agradar a Dios. Porque son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Porque si usted compara lo que dice Isaías con los tiempos que estamos viviendo hoy, es lo mismo. Estamos viviendo las mismas circunstancias. Escuche bien, estamos viviendo en esa clase de mundo. Por eso la importancia de hacernos la misma pregunta el día de hoy. Y es en medio de este mundo en el cual vivimos, estamos marcando la diferencia como Enoc. Porque recuerde que si usted y yo queremos cosas más grandes de parte de Dios, hay algo que estamos llamados usted y yo a hacer. Y lo primero que somos llamados a hacer es a caminar con Dios y a agradar a Dios. Aunque todos los demás le digan o nos inviten a que hagamos lo contrario. Aunque a usted le digan o le inviten a hacer lo contrario, su primer llamado es agradar a Dios, no a la gente. No a la gente, por eso le hablo de este mensaje. Porque si usted quiere agradar a Dios, necesita hacer las cosas correctamente. Necesita hacer las cosas con diligencia. Necesita hacer las cosas con ánimo pronto, dice la Biblia. Necesita hacer las cosas con respeto a Dios. Necesita hacer las cosas no mirando al hombre, mirando a Dios. Dice que a Él servimos. Y dice también que de Él recibiremos la recompensa. Entonces, si su servicio es bueno, ¿cuál va a ser su recompensa? ¿Y si es mala? Escúcheme bien, ¿y si es mala? Le repito, caminar con Dios y agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Eso fue lo que hizo Enoc. En medio de una generación mala, dice la Biblia, la tierra, la gente perversa, él buscó caminar con Dios y agradar a Dios. Confrontó y le dijo a la gente, mira, lo que estás haciendo no corresponde. Lo que ustedes hacen, el no mirar a Dios es lo que hacen, le dijo. Eso fue lo que confrontó Enoc. Y por eso que Enoc hizo, por caminar y agradar a Dios, ¿sabe lo que sucedió? Dios hizo cosas, algo grande también con Enoc. Y como número 2, continuar cumpliendo el propósito de Dios en nosotros, aunque todo lo que veamos, aunque todo lo que nos rodea o nos digan se interponga, pues. Enoc se dedicó a caminar y agradar a Dios en medio de una generación corrupta y maligna, cumpliendo no solo así su propósito, sino también marcando la diferencia. Enoc se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo firme, escuche bien, en su fidelidad. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque él vio que era todo contrario, que a la gente no le gustaba, que a la gente no le agradaba lo que le decía Enoc, él se mantuvo firme en lo que Dios le mandó hacer. Y por esa razón, Enoc recibió una respuesta diferente. Yo quiero mi respuesta diferente. Yo quiero una respuesta diferente. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero marcar la diferencia. Quiero honrar a Dios en lo que haga. Quiero que Dios se glorifique en mi vida a través de lo que haga. Quiero que la gente pueda decir, ese es un hombre de Dios, es un varón de Dios. Y para eso no solo necesito caminar con Dios. Necesito tener la actitud que tuvo Enoc. Buscar agradar a Dios en todo lo que haga. Es por eso que marcar la diferencia, estoy terminando, es lo que hará que las puertas se abran y podamos recibir
cosas más grandes y más poderosas de parte de Dios. Porque la clave no está en el conformismo. Cuando una persona vive en el conformismo, siempre dice, no, ¿para qué más? No, ¿para qué tanto? No, Dios conoce. Esas son las frases que tiene. Cuando le dicen, sea dirigente, ten ánimo pronto, esa persona no le gusta. Escúcheme bien, porque el que usted haga algo diferente para ese tipo de persona no le cabe en la cabeza. Me ha tocado estar enfrente de gente que de repente yo le dice, ¿sabe qué? No, yo estoy ahí, ¿cuál es tu clave? Y yo le digo, mira, lo he conversado delante de los pastores de repente en Santiago. Le digo, lo único que me sostiene a mí en este tiempo, porque es un tiempo, digo, está pasando un tiempo difícil en cuanto a mi salud, pero lo que me sostiene, se lo digo a mi esposa también, le digo, es la oración. Es la oración. Y yo en medio de un WhatsApp de muchos pastores estoy como anónimo, no está ni mi nombre ni mi cara. Como todos los días hay que presentar, digo, ¿para qué voy a estar yo ahí? Para que la gente sepa que soy el primero. A mí me interesa agradar a Dios. Porque yo necesito de Él, no Dios de mí. Es Dios el que necesita, escúchame, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso usted tiene que aprender a ser respetuosos con las cosas que Dios le asigna. Respetuoso. Tiene que ser temeroso. El temor es sabiduría, es el principio de la sabiduría. No puede haber una persona sabia si no tiene temor de Dios primeramente. No puede ser una persona sabia, escúcheme bien, si cree que la chicha y la limonada es lo mismo. No es lo mismo. Pueden ser así las dos cosas, pero sus compuestos son diferentes. Porque la clave no está en el conformismo. La clave está no solo en caminar con Dios, sino que la clave está en caminar y está en agradar a Dios por medio de la fe. Está en ser fieles a Dios. Ahí está la clave. Está en ser fieles a su palabra. Claro, está en caminar tomados de su mano, así como lo hizo Enoc. Ahí está la clave. Está en cómo lo hizo también Enoc. Porque usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Usted y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres diferentes. No estamos llamados a ser como el hombre del libro de Lucas, que solo quería caminar con Jesús, pero sin compromiso, sin querer esforzarse y sin querer pagar un precio por ello. El precio es tu compromiso. El precio es decir, me niego por causa de lo que Dios me llamó a hacer. No es dejándolo de Dios para el último. No es, escúchame bien, tomándolo de Dios como algo impuro, inmundo, como algo sin valor. Cuando usted tiene 10 cosas de diferente valor, ¿a qué se va primero? A lo que más le llama la atención, a los de más valor. Escuche bien, porque esa es la actitud nuestra, naturalmente, la del hombre, todos. Pero espiritualmente no puede ser así. Los demás valores es aquello que tú no ves, pero que sabes que sustenta todo lo demás. ¿Cómo voy a dejar para el último lo de Dios, deshonrando a Dios, dándole poco valor, dándole poca honra? ¿Sabe lo que es poca honra? Significa desprecio. No darle el valor que se merece. Eso significa aquello. No honrar a Dios con lo que Dios nos da, no darle el valor que eso se merece. El nombre de Enoc no aparece muchas veces en la Biblia, le dije. Por eso hay gente que muchas veces solo quiere aparecer para... No, usted no buscar aparecer, haga, cumpla, camine y agrade a Dios. Y aunque usted no lo vean, escúcheme bien, Dios a usted lo va a honrar. Fue lo que hizo con Enoc.
No hay un capítulo ni 10 versículos de él. Pero dice, este hombre agradó a Dios, caminó con Dios, agradó a Dios y Dios hizo algo extraordinario también con él, no vio muerte. No aparece muchas veces en la Biblia, pero aparece lo suficiente para que podamos aprender de él. Claro, aparece lo suficiente para que podamos poner por obra su fe. Podamos no solo caminar con Dios, sino también agradándole a él. Tenemos que aprender de esta palabra. Tenemos que entender que lo que Dios ha puesto en nosotros es algo importante porque Él confió en nosotros. No podemos ser como el hombre que en Lucas que le dice, ay, te seguiré a donde quiera que vaya, haré lo que tú me digas que haga, y no hizo nada. Desde el momento que se le apretó un poquito, ya listo. Desde el momento, escúcheme bien, que se le confrontó, ya no se supo más de él. Y muchas veces habrá gente que no vamos a saber más de ellos. Pero hay que buscar hacer como Enoc. Si usted y yo queremos recibir algo diferente de parte de Dios, tenemos que buscar hacer como dice la Escritura. Porque hay un tiempo, escúcheme bien, para todo. Hay un tiempo. Pero en ese tiempo tienen que haber cambios. Dice la Biblia que un hombre le dijo a Jesús, cortemos este árbol. Jesús dijo, vamos a cortar este árbol porque no da frutos. Y el dueño de ese árbol le dijo, Señor, por favor, déjala un tiempo más. Déjala un tiempo más. Señor, si en un tiempo más no da fruto, córtala, le dijo. Y yo creo que usted está recibiendo lo que necesita para empezar a ser responsable. Usted está recibiendo lo mismo que quizá hemos recibido cada uno de nosotros cuando Dios puso algo también en nuestras vidas. Pero tiene que aprender. Hay que sacar ese como tanto. Hay que sacarlo, ese diabólico. Y hay que buscar hacer la voluntad de Dios. Buscar. ¿Por qué le digo buscar? Porque no es fácil hacerla. Pero si usted busca hacerla, escúcheme bien, Dios le dará lo que usted necesita para llegar a alcanzarla. Dios se lo dará y en ese camino, en ese trayecto, Dios irá haciendo cosas, escúcheme bien, también extraordinarias, diferentes con usted. Porque usted hace cosas diferentes con Dios. Lo que yo siembro es lo que yo voy a ir recibiendo. Imagínense que yo cuando necesite algo urgente, Dios me ponga al último. Y yo le diga, Señor, ¿por qué te tardas tanto? Y Él me diga, ¿por qué tú lo haces tan bien? Siente que sería triste, ¿no? Triste, pues. Por eso, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? Porque conforme a lo que tú quieras que Dios te haga contigo, será lo que tú también te tengas que esforzar. Porque en el reino no hay cosas gratis. No lo hay. Todo el que quiera, escúcheme bien, ser parte del reino para establecerlo acá en la tierra va a tener que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Así dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, ¿hay alguien que quiera aprender a ser un aprendiz de Cristo? ¿Qué dijo Jesús? Niéguese, si no son cosas mías. Yo le recuerdo lo que dice la Biblia para que usted no vuelva a alinearse. Pero dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Es todo lo que tú tienes, todo lo que tú piensas, llevarlo a morir cada día por la obediencia, por la vida de Cristo y la obediencia a Él también. Póngase en pie, por favor. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? No hagas lo que quieras, agrada a Dios. No le puedo decir agrada al pastor, al hombre, porque no tiene sentido. Agrada a Dios. Así se llama el mensaje. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra.
Sabemos que tu palabra siempre, siempre es oportuna, Señor. Y dijo Pablo a Timoteo, es útil para corregir, para redarguir, para enseñar e instruir en justicia. Señor, y cuando vemos el significado de esa palabra útil según el diccionario,